Una mutación sería toda alteración de la información genética contenida en el ADN. Por lo tanto, al cambiar esta información genética, se va a generar variabilidad, nuevas formas o alelos de los genes. Esta alteración se puede originar mediante dos vías. Hay una que sería espontánea, al azar, por causas naturales ligadas a la propia inestabilidad de la molécula del ADN, especialmente cuando se va a duplicar. La frecuencia es muy baja porque existen mecanismos de reparación y corrección de errores, tanto cuando el ADN se duplica como durante el estado normal del ADN cuando se está expresando. Esta frecuencia tan baja de mutación espontánea puede incrementarse por agentes mutágenos y por lo tanto estaríamos ante un origen inducido. Estos agentes mutágenos pueden ser físicos o químicos. Los físicos serían radiaciones de alta energía, como los rayos ultravioleta, los rayos X y también partículas subatómicas que circulan a gran velocidad. La gran energía de estas radiaciones puede causar daños en la estructura del ADN. También puede ser químico porque hay una serie de sustancias que pueden reaccionar con las bases y por tanto cambiar su naturaleza y por tanto cambiar lo que es la información genética que se contiene en su secuencia. Vamos a abordar ahora el sentido biológico de la mutación. Es decir, las mutaciones pueden ser heredables si afectan a la línea germinal, es decir, a aquellas células en organismos pluricelulares que van a generar gametos o esporas que originen nuevos individuos. Por tanto, si afectan a esta línea germinal, a estas células, van a afectar a los futuros organismos y por tanto van a ser mutaciones que se pueden extender durante las siguientes generaciones. Estos cambios van a generar nuevos alelos, es decir, nuevas formas para un determinado gen. Por tanto, como he dicho antes, va a ser fuente de variabilidad genética en una población. Luego, estos nuevos alelos pueden ser o neutros, es decir, no generan ni ninguna ventaja ni ningún inconveniente en el organismo que los posee, por tanto van a mantener la frecuencia en la población hasta que el medio cambia y puedan pasar a ser o beneficiosos o perjudiciales. Las mutaciones beneficiosas son aquellas que van a generar una mayor supervivencia o capacidad de reproducción en los individuos que los portan. Por lo tanto, estas mutaciones van a ser seleccionadas y van a aumentar su frecuencia en la población. No obstante, las mutaciones perjudiciales, que son la mayoría, van a generar un perjuicio. Es decir, van a generar moléculas, proteínas, que van a funcionar peor o incluso no son funcionales que las originales y por tanto los organismos que los portan pueden ver muy comprometida su supervivencia y por tanto su reproducción. Por tanto, la frecuencia de estas mutaciones perjudiciales va a ir disminuyendo hasta que eventualmente puedan desaparecer. Vamos a ver los diferentes tipos de mutaciones que por su extensión pueden ser génicas si son a un nivel restringido a un gen, cromosómicas si están en un ámbito de un cromosoma que ya contiene muchos genes, o genómicos que ya corresponden a todo lo que es el genoma de un individuo. En primer lugar, las mutaciones génicas son aquellos cambios en la secuencia de bases dentro de un gen. Por tanto, si esta secuencia de bases cambia, puede también cambiar la secuencia de aminoácidos de la proteína que codifica y por lo tanto puede
a su vez, generar una alteración en la conformación tridimensional de dicha proteína y una alteración consecuentemente en la función. Las mutaciones génicas se pueden deber a varias causas. La primera de ellas podría ser una sustitución, en la cual vemos cómo una base, esta en concreto una adenina, puede ser cambiada por otra. En este caso es solamente una de ellas. Entonces, esto origina una serie de mutaciones puntuales que pueden producir el cambio de un solo aminoácido. A veces ni siquiera producen el cambio de ese aminoácido, pero en otras ocasiones sí que la pueden producir. En virtud del cambio de este aminoácido, la mutación puede ser perjudicial, neutra o beneficiosa. Puede llegar a ser incluso beneficiosa. Por tanto, la mayoría de las mutaciones beneficiosas que se producen, que ya hemos dicho que son pocas, vienen básicamente por la sustitución, que como podemos ver no es un cambio que sea excesivamente grande. La adición consiste en añadir una base más a la que ya existía. Por ejemplo, aquí tenemos cómo añadimos dos bases, dos guaninas, a los que había ya. En este caso se van a producir cambios más profundos porque vemos que a la hora de sintetizar una proteína cambia la pauta de lectura a partir del punto donde se produce esta mutación. Por lo tanto, va a cambiar bastante la proteína y lo más probable es que cambie a peor, porque generalmente los cambios grandes suelen ser perjudiciales. Lo mismo ocurriría con la delección. En la delección lo que hacemos es suprimir una base o varias bases, con lo cual también se produce este proceso de cambio de la pauta de lectura y por lo tanto también un cambio de la secuencia de aminoácidos de la proteína codificada a partir del punto donde se ha producido la mutación. Y lo más probable es que también sean perjudiciales. Las mutaciones cromosómicas ya son de un ámbito mayor. Consisten en cambios en la estructura del cromosoma, como ya dice el nombre, y por lo tanto va a cambiar el orden lineal de los genes en los cromosomas, porque hemos dicho que los cromosomas los genes se encuentran en un locus concreto en cada cromosoma, y en virtud de estas mutaciones esta situación e incluso el orden de unos con respecto a otros puede cambiar. Estas mutaciones cromosómicas se pueden producir de varias maneras. Una de ellas sería la delección, que sería la pérdida o supresión de fragmentos de un cromosoma. Van a ser muy perjudiciales porque van a afectar a muchos genes y hay una eliminación de la información genética. Otra podría ser la duplicación de fragmentos de un cromosoma, con lo cual podemos tener en vez de una, dos copias de los mismos genes. En este caso pueden favorecer la evolución en el sentido siguiente. Al haber dos copias de los mismos genes, en el momento en que se produzca una mutación puntual, una mutación génica de las que hemos visto antes en cada uno de ellos, si resulta que es perjudicial, nos quedamos con la otra copia original. Y si resulta que la nueva es mejor, nos quedamos con esta. Por lo tanto, como en este caso, ante una mutación puntual y al tener duplicados los genes, siempre salimos ganando, esa es la razón por la cual decimos que estas duplicaciones, estas mutaciones cromosómicas de duplicación, favorecen la evolución. En la translocación tenemos transferencia de fragmentos de un cromosoma a otro, de cromosomas no homólogos, se entiende. Y en la inversión lo que tenemos es el cambio de sentido de fragmentos de un cromosoma. Podemos ver cómo aquí lo que se hace es
pegar el fragmento pero con el orden invertido. Entonces vemos que se conservan los genes pero ya en un orden distinto. Tanto la translocación como la inversión van a generar problemas en la gametogénesis. Esto es porque, como podemos ver, entre los cromosomas homólogos ya no va a haber un apareamiento gen a gen tan fino, porque vemos que uno de ellos va a ser de una longitud distinta, con lo cual al no haber este apareamiento tan gen a gen puede producir problemas en la meiosis y por tanto en la formación de los gametos. Ya por último, las mutaciones genómicas van a consistir en alteraciones del número de cromosomas. Por lo tanto, va a haber también una alteración consecuente del número de alelos de un gen, de los genes que estén precisamente en ese cromosoma. Se produce básicamente por errores en la segregación cromosómica en la anafase 1 de la meiosis. Por ejemplo, puede ocurrir que a la hora de realizar esa primera división meiótica, pues en vez de ir un homólogo a cada polo, pues vayan dos a uno y ninguno a otro. Por lo tanto, vamos a generar ya gametos con un número distinto de cromosomas del que correspondería a la normalidad. Tendríamos, por tanto, dos tipos. Tenemos las euploidías, que afectarían aún al número de juegos cromosómicos, es decir, al número de cromosomas distintos que hay, de tal modo que una monoploidía o haploidía sería el paso a una dotación haploide y las poliploidías serían el paso a dotaciones cromosómicas por encima de la diploidía, es decir, triploides, tetraploides, etc. Las aneuploidías no afectarían al conjunto de un juego cromosómico, sino afectarían a un cromosoma en concreto, es decir, afecta al número de cromosomas homólogas, de tal modo que puede haber nulisomías, que en este caso no habría ninguno de los cromosomas homólogos correspondientes, monosomías si hubiese uno, trisomías si hay tres. En el ser humano, las aneuploidías generan síndromes con un cuadro clínico concreto en el caso de que se produzca supervivencia, porque hay que decir que en autosomas las monosomías y por supuesto las nulisomías son letales, es decir, impiden el nacimiento del individuo, y si bien la mayoría de las trisomías en autosomas son letales, es verdad que existen algunas trisomías que sí que permiten el nacimiento del individuo, aunque con un cuadro clínico concreto que es lo que los hace considerar como síndromes. Por ejemplo, la trisomía del par 21 sería el síndrome de Down con este cuadro clínico, ¿de acuerdo? Y si tenemos una trisomía del par 18, tendríamos el síndrome de Edwards, que tiene otro cuadro clínico, y también la trisomía del 13 sería el síndrome de Patau, etc. Generalmente estos cuadros clínicos suelen disminuir la esperanza de vida del individuo que porta estas trisomías. En el caso de los heterocromosomas, es decir, los cromosomas sexuales, las monosomías y trisomías, es decir, las aneuploidías, suelen ser menos graves y por lo tanto al menos no son letales, de tal modo que tenemos monosomías como síndrome de Turner, que sería una monosomía del X0, es decir, resulta que uno de los espermatozoides no lleva el cromosoma Y por una no disyunción en la segregación cromosómica en la meiosis, y se une a un óvulo X, por tanto quedaría simplemente un X0. Aquí serían mujeres con este cuadro clínico, y luego tenemos varias trisomías, como por ejemplo el síndrome del triple X, la trisomía del X,
que son mujeres, ¿de acuerdo? Con este cuadro, que en este caso podría corresponder a óvulos que se quedan con 2 cromosomas X y se unen a un espermatozoide y por tanto genera esta trisomía. Si resulta que en el caso anterior tenemos un espermatozoide Y, se generaría otra trisomía que sería el síndrome de Klinefelter, que en este caso son varones, igual que los del síndrome del duplo Y con 2 Y, que también serían varones con este cuadro en concreto.